abran sus Biblias al libro de Mateo, camino 18. Estamos tomando un tiempo para ir a Mateo 18. Esta semana y la próxima semana vamos a tomar el tiempo para ir hablando de la disciplina en la iglesia, la disciplina. Y después regresamos con el pastor Tim Malabazo a la historia de José. Y después regresamos a la iglesia en Sardis, en Apocalipsis. Así se va a ver en las próximas semanas el servicio aquí. Pero hoy estamos considerando la disciplina en la iglesia. Cuando estamos mirando el asunto de la disciplina, esto está enfrente. Cuando estamos mirando en la iglesia de Pérgamo y Tiatara, miramos que Cristo está hablando del pecado dentro de las iglesias y la necesidad de tener doctrina pura y una vida santa. Y Cristo en ese momento en Apocalipsis lo hace en el cielo por medio de sus mediadores acá en la tierra. Pero ¿qué es la responsabilidad que tiene uno como la iglesia de Cristo? ¿Qué es la responsabilidad que uno tiene a vivir una vida santa? En Mateo 18 miramos con claridad el Señor Cristo hablar de esto. Solo por introducción, para entender el contexto de Mateo 18, comenzamos la semana pasada para ver el proceso de la disciplina. Miramos la confrontación privada. Comienza primero confrontación privada. Cuando el pecado está identificado, lo primero que hacemos es vamos con nuestro hermano en privado. Y sabemos de que no somos la policía del pecado, no estamos viendo cada transgresión y cada pecado pequeño. Eso es el legalismo y eso llega a un estado miserable. Pero miramos tres guías. Uno, un pecado que es consistente. Un pecado que es consistente. Un pecado donde hay un quebrantar en unión de hermano con hermano. Y tenemos que confrontar el pecado de la enseñanza falsa, de la doctrina falsa. Doctrina falsa de que ataca el evangelio, que ataca las cosas fundamentales en que creemos del evangelio. Dios quiere que uno fluya y uno fluya en el evangelio, uno fluya en los frutos del espíritu y que uno fluya en una vida de santidad. Si vivimos una vida santa, una vida en santidad, una vida santificada, vamos a sentir los frutos del espíritu y la bendición que es vivir en santidad. Si vamos a confrontar el pecado, significa que necesitamos confrontar las personas, necesitamos ir al hermano que ha pecado. Dice en el capítulo 15 de Mateo, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Tiene uno que tomar la iniciativa para ir a esta persona. Sabemos primero que esto es un mandamiento. Jesús no deja la puerta abierta para decir que tal vez lo hacen o tal vez no lo hagan, pero él dice que es un mandamiento. Es un mandamiento ir a tu hermano si uno sabe de que el hermano está en pecado y el hermano está en un pecado con hábito y uno está mandado por el Señor Jesucristo a confrontar a este hermano. Y cuando vamos a este hermano, vamos con la intención de enseñarle al hermano en el pecado que él está. Y uno le identifica el pecado por la razón de dirigir a esta persona y corregirlos. Otra forma en que esta palabra está traducida es lo reprimir. Es un sentido de corregir al hermano. La luz expone el pecado. En la luz el pecado está exponido. Dice en 2 Timoteo 4:2 que parte del ministerio del cuerpo de Cristo es el reprender. La idea en principio es exponer
el pecado, exponer lo incorrecto y traerlo a la luz. Esto muchas veces nos hemos dado cuenta que muchas veces hasta con el mandamiento, hasta con saber de que uno tiene que hacerlo, muchas veces no vamos a nuestro hermano. La gente no va uno al otro. No vamos cuando tenemos que hacerlo. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no seguimos este mandamiento? Y yo le voy a sugerir estas 4 razones. Yo le puedo decir de que esto pasa todo el tiempo dentro del cuerpo de Cristo. No es ha pasado en la historia de mi vida cristiana de que alguien viene diciendo que tiene algo contra una persona, o tal vez está uno en la posición de elder o de diácono. ¿Qué es lo primero que le dice una persona que viene a ti así? ¿Tú has ido con esta persona? ¿Tú has ido con ellos directamente? ¿Has hablado con ellos? ¿Le has dejado saber a esta persona en privado esto? Bueno, yo no me quiero involucrar porque esta es tu responsabilidad como pastor. Pero usualmente eso termina en que nadie termina yendo. ¿Por qué es que no van? 4 razones. Una es una débil comprensión de la santidad. Una débil comprensión de la santidad. Simplemente no está viendo la santidad, por lo tanto el pecado, como un tema significativo. Esto es en particular un problema en el que esto se mira como es un problema significativo en congregaciones donde lo que se enfoca uno más es el crecimiento de la iglesia en números. Muchas veces estos servicios están hechos en una forma para atraer a las personas, no para confrontar el pecado, no para predicar la santidad, pero más que todo para que la iglesia crezca en números, pero no en crecimiento espiritual. La segunda razón, después del enfoque y el crecimiento y la popularidad, es hay una comprensión desequilibrada del evangelio, donde el mensaje primario, casi exclusivo, es el amor de Dios por ti y el deseo de tu éxito, felicidad, ayuda en la vida, no arrepentimiento y fe obediente. Si el mensaje exclusivo es solo el amor de Dios y el deseo de tu éxito, pero no el llamar a arrepentimiento y a crecer en santidad y ser obediente, entonces esto no va a estar pasando, la corrección. Esto llega a la segunda razón. Hay una falsa comprensión del amor. Esta es la segunda razón, una falsa comprensión del amor. Ya hemos mencionado esta idea al señalar que ir a alguien en pecado es una expresión del amor. En 1 Corintios 13:16. En 1 Corintios 13:16, el amor no se regocija en la maldad, sino que se regocija en la verdad. El amor no se regocija en la maldad, sino que se regocija en la verdad. No solo lo correcto y lo incorrecto, pero todas las cosas que se conforman al Señor Jesucristo, que es la vida y la luz y la verdad. Lo bueno, lo que es santo. El amor se regocija en la verdad, no en la maldad. ¿Por qué es que no vemos esto en la iglesia? Nuestra cultura que se ha infiltrado en la iglesia a menudo ve el amor en términos de sentimentalismo o sentimientos, siempre siendo agradable y agradable. Esto llega a la idea de que en orden de ser amoroso, uno tiene siempre que ser una persona que todo el mundo le gusta. Ahora, siempre debemos de ser agradables. Siempre deberíamos de ser, pero no deberíamos de ser una persona de que las personas no quieren estar alrededor de uno porque siempre está uno corrigiendo, siempre está uno en legalismo. Pero si definimos eso como la esencia de la vida, siempre ser agradables, es una visión superficial del amor. Estamos elevando ser agradables encima de ser santos, y es incorrecto. La iglesia en Corintios pensaba que estaba siendo amoroso y aceptante, pero estaban siendo arrogantes.
porque no querían reprender. Lo que está enseñando es de que uno está siendo arrogante poniendo sus ideas arriba de lo que ha llamado a Dios que vivamos con santidad. Y lo que hace esta forma de ver el amor es de que baja a Dios solo como un Dios. Dios lo único que es Dios es solo amor. Su amor como simplemente una tolerancia benevolente del pecado y los demás. Sin embargo, no podemos divorciar el amor de Dios de su naturaleza, sus otros atributos. No dividimos en partes. No podemos separar el amor de Dios de su santidad. No podemos separar la santidad de Dios de su amor. Lo que pasa muchas veces es que queremos elevar un atributo de Dios sobre otro atributo de Dios. Pero Dios es completamente todos esos atributos. No dividimos a Dios en partes. Todos nos sentimos muy bien en el amor de Dios y cómo Dios nos quiere como su creación, pero muchas veces no pensamos en la santidad y el llamado a la obediencia a Dios, pero los dos son verdad. El amor de Dios en nuestra cultura ha sido purgada de cualquier cosa que la cultura encuentra incómoda. El amor de Dios ha sido sanada, democratizada y sobre todo sentimentalizado. Hoy en día, si le dices a la gente que Dios los ama, es poco probable que se sorprendan. Por supuesto que Dios me ama. Él es así, ¿no es así? Además, ¿por qué no debería amarme? ¿Soy un poco lindo, a lo menos tan agradable como la siguiente persona? Estoy bien, tú estás bien y nos ama a ti y a mí. Pero en verdad sabemos bíblicamente, el amor de Dios no minimiza la pecaminosidad y las consecuencias del pecado, sino que lo magnifica. Su amor de ninguna manera se compromete con su santidad, justicia e ira. Ira, a diferencia del amor, no es una de las perfecciones intrínsecas de Dios, más bien es una función de la santidad de Dios contra el pecado. Donde no hay pecado, no hay ira, pero siempre habrá amor de Dios. Donde Dios en su santidad confronta a sus portadores de imagen en su rebelión, debe haber ira. El precio de diluir la ira de Dios está disminuyendo la santidad de Dios. El amor de Dios entonces siempre debe ser visto a la luz de la cruz. El amor de Dios se tiene que ver, está bien visto también a la luz de su ira. El amor de Dios no se puede separar de la santidad de Dios. Si entendemos quién es Dios, vamos a entender de una manera correcta el amor de Dios. Y esto nos lleva de inmediato a la cruz. Tenemos que entender el Evangelio para entender el amor de Dios. Les voy a dar un verso. Hay muchos que podamos ir. En Romanos 5, 8 al 10. Romanos 5, 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque él, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. El ser salvo es ser salvo de la ira de Dios. Es de ser llevado del estatus en condenación en frente de Dios a ser hijos de Dios, a ser justificados delante de Dios. Después habla Pablo de que ahora después de la cruz, ahora vivimos en luz de la cruz. Vivimos una vida que quiere conformarse a verse a Cristo más y más. Por lo tanto, una comprensión correcta del amor de Dios en Cristo, del Evangelio, corrige una visión sentimental y centrada en el hombre del amor. Cuando amamos a alguien, es amoroso confrontar el pecado, porque creemos las advertencias de Cristo, de que va a haber un día de juicio. Porque Cristo dice, cuando entremos a su trono, va a decir, Cristo, yo hice cosas buenas en tu nombre. Va a decir, depártate de mí, yo nunca te conocía.
Dice que van a haber personas de que por no ser confrontadas, personas de que vivían una vida moralmente correcta, hacían cosas buenas en el nombre de Cristo, pero no fueron llamados a la santidad, no fueron confrontados en el pensar, en la pureza doctrinal, no fueron confrontados en su pecado. Y confrontamos a las personas porque no queremos que sus corazones se endurezcan a las mentiras. Y es un alivio saber que uno está en una congregación donde los hermanos están viendo sobre uno. Y sin santidad, sin santificación, uno no va a ver a Cristo. Es importante que tomemos los mandamientos de Cristo de una manera seria. El pecado es serio. Por el pecado fue que Cristo murió en la cruz. El amor toma el pecado en serio. Esta comprensión del amor de Dios mantendrá alejados del sentimentalismo que nos impide ir uno a otros. Entendemos que su amor es más conocido y experimentado en la obediencia fiel. El pecado trae trae la condenación de Dios, trae el juzgar de Dios, no trae la bendición de Dios. Escuchen la palabra de Cristo en Juan 15, 10 al 11. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo se haga pleno en vosotros y para que vuestro gozo se llene. Juan 15, 10 al 11. La obediencia, hay una conexión directa entre la obediencia y el gozo. La obediencia es el camino hacia el gozo. El pecado, el camino hacia la miseria, o peor aún, el engaño. El amor impulsa a un padre a lidiar con el pecado en la vida de su hija. El amor motiva a un cristiano a ir a un cristiano. El amor se preocupa lo suficiente como para ponerse en riesgo por su bien y la gloria de Dios. El odio a esa persona nos impide hacerlo. 3. Es una falsa comprensión del juzgar. Esto es enorme. Es popular en nuestra cultura que uno diga, no me juzgues, no me juzgues. O si han ido al gimnasio, miran el Planet Fitness que dice que... El Planet Fitness que dice, esto es una zona donde no se juzga. Esta es la zona donde uno no se juzga. Y admito que alguna vez se puede decir de una forma que uno puede estar bromeando, pero es un asunto muy serio. Mateo 7, 1 al 6. Mateo 7, 1 al 6. Dice, no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medéis os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y eso ha sido una forma... eso ha sido un verso que se ha tomado desde su contexto y se ha usado para decir de que uno no puede juzgar. Usualmente cuando las personas usan este verso, lo que verdaderamente están diciendo es, ¿quién sos tú para juzgarme a mí? Simplemente no quiero juzgar a nadie porque no quiero que nadie me confronte sobre mi pecado o error. No me confrontes y yo no te confrontaré a ti. Sin embargo, el juicio que Cristo prohíbe y el mandamiento de confrontar el pecado no son sinónimos ni contradictorios. Jesús no puede estar prohibiendo hacer ningún discernimiento del error o ir a no ir allá con tu hermano. Pues, tenemos que juzgar. Jesús no está prohibiendo el juicio, está dando instrucciones sobre cómo juzgar adecuadamente. Mire lo que dice primero. Dice, primero lidia con el registro, con la viga en tu propio ojo. Otra vez, Él no está prohibiendo el juicio, está dando instrucciones sobre cómo juzgar adecuadamente.
Está prohibiendo una actitud hipócrita, crítica. Está prohibiendo una actitud que juzga con una santidad que piensa uno que tiene mismo por juzgar. Uno tiene que primero estar persiguiendo ser santo en su propia vida. Tiene uno que perseguir amar a Cristo primero en su propia vida. Esto es una pregunta. Ahora, ¿cómo sabes si está siendo crítico? En realidad solo hay una manera de decirlo. Hay una manera de ver. Y esa manera de ver es por nuestra actitud, por nuestra perspectiva. Así sabemos. Tenemos que ver qué está pasando dentro de nuestro corazón. La comparación entre la viga y la paja. ¿Qué pecado tú ves como más grande? ¿Qué pecado ves tú más importante? ¿Estás más ofendido por el pecado de otro que estar humilde y ser humillado por tu pecado? Eso es lo que pasa. Eso es el asunto. ¿A dónde está la marca? Una marca es si vemos a la otra persona con desprecio. ¿Estamos viendo a esta persona con desprecio? En 18:9 dice, Mateo 18:9 dice, veían a los demás con desprecio. Y daba el ejemplo de un fariseo y que le estaba dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho y por todo lo bueno que él ha hecho. Y después mira con desprecio al colector de los taxes. Pero Cristo dice que el que colectaba los taxes venía delante de Dios, fue justificado. Uno estaba en el camino al cielo y el otro estaba en el camino al infierno. Es importante que entendamos la actitud de nuestro corazón. Estamos viniendo con un pensamiento dentro de nosotros que que superamos el pecado de nuestro hermano. Si venimos con una actitud despreciando a nuestro hermano, pensando mejores de ellos, estamos en pecado nosotros. Otra marca es si tu actitud no tiene misericordia. Cristo dice esto, dice en Mateo, dice, ustedes dan su diezmo pero se han olvidado de los asuntos más con peso, dice. De qué requiere Dios de ti, pero amar la justicia, misericordia y fe. Esas son las cosas que deberían de marcar nuestro corazón. Cuando llegamos a alguien a corregir, a juzgar, estamos viendo a esta persona como una persona menos espiritual. Estamos viendo a esta persona como si estamos menospreciando a esta persona. Pensamos de que nuestro estatus está más alto en el reino de Dios. O estamos viniendo en una actitud con un corazón duro. Estamos viniendo con un sentimiento de misericordia y compasión. Esto es todo para decir de que Cristo no está prohibiendo el juicio, pero solo está dando instrucciones en cómo juzgar de una manera correcta, con un corazón adecuado, correcto. Una cuarta razón por qué no vamos a nuestros hermanos muchas veces a corregir es el temor al hombre y amor a sí mismo. En pocas palabras, no enfrentamos el pecado porque no queremos que alguien piense menos en ti, o que te malinterprete, o de alguna manera pierda su buena opinión de ti. Proverbios 29:25 dice que uno no tema al hombre. Nos atacha, nos agarra. Y otra vez, en pocas palabras, no enfrentamos el pecado porque no queremos que alguien piense menos de nosotros. ¿No es verdad? ¿No hemos sentido eso en nuestras vidas muchas veces? No queremos que alguien piense menos de nosotros o que tengan una mala opinión de nosotros. Entonces es más fácil solo no confrontar, aunque sabemos que deberíamos de ir. Esto creo yo que es una de las razones más poderosas por qué no vamos. Una de las razones que nos atachan muchas veces. Muchas veces la opinión de la persona tiene más peso sobre nosotros que el peso de su pecado. No queremos ser acusados por ser muy juiciosos o por ser hipócritas o críticos. No queremos que no nos gusten. Lo que está al centro de esta actitud
es el egoísmo. ¿Qué me va a costar a mí esto? ¿Qué me va a costar a mí? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué son las consecuencias que yo voy a acarrear por esto? Todo es el pensar en uno mismo. La realidad es de que no podemos ser fiel a Cristo y al mismo tiempo estar pensando en nosotros. No podemos ser fieles a Cristo y preocuparnos por las reacciones de las personas a la respuesta a la verdad. En Gálatas 1:10 miramos una reprensión dura. Una reprensión dura por la enseñanza falsa, por la doctrina falsa. Lo que te están trayendo a ti, está diciendo Pablo aquí, están trayéndote el evangelio falso. Es algo muy serio lo que está pasando en la iglesia de Gálatas. Yo tengo que responder a este asunto. Y comienza su letra, con ello dice en Gálatas: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a hombres, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Pablo dice que no podemos querer agradar a los hombres y querer agradar a Dios. Esto es una iglesia que Pablo amaba. Pablo está hablando no de una manera para agradar a los hombres, pero para honrar a Dios. Entonces, cuando aplicamos a este principio al asunto de la disciplina en la iglesia, tiene que ver algo más que nos anima a ir a nuestro hermano. Y eso es el amor a nuestro hermano. Va a ser duro, lo puede tomar de una manera incorrecta, puede ver de una manera que su opinión sea de menos de mí. Yo he ido con varias personas, he ido con el pastor a hablar de estas, si debo ir con esta persona. Sé que tal vez pierdo una amistad, tal vez puedo perder una opinión correcta, que ellos tengan una opinión que ellos tengan de mí, pero sé que delante de Dios es lo correcto ir con mi hermano. Entonces esas son las razones. Tenemos una falsa comprensión del juzgar, el temor al hombre. Pero Cristo nos dice que el pecado necesita ser identificado, abordado, pero de la manera correcta y con la meta correcta. Dice Cristo, la razón correcta, dice, la correcta forma de confrontación, dice, Jesús dice que debemos ir a ellos en privado. O mejor, más literalmente, dice, entra usted y él solo. ¿Por qué dice esto? Permita hacer algunas sugerencias. Una es no avergonzarlos, para proteger su honor y dignidad, no para avergonzarlos. La meta no es avergonzarlos o sentirlos ser lo más pequeño. El amor dice, yo te quiero proteger, yo quiero proteger tu dignidad delante de otros, y yo quiero venir en privado a ti. Otra razón es, puede ayudar a la persona a sentirse más cómoda para hablar honestamente sin la mayor tentación de defensa propia que vendría en compañía. Va a costar más si hay muchas personas alrededor. Ayuda si uno va de una manera, en una manera privada. Pueden estar ellos más abiertos a hablar contigo. Entonces dice que vayan con ellos en privado. Hay ciertos pecados de que llaman a la reprensión pública. Y hay ciertos pecados que sí llaman por una reprensión pública. Primera de Timoteo, capítulo 5, dice. Primera de Timoteo, capítulo 5. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino que 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréntelos delante de todos, para que los demás también teman. Hay la asunción de que se fue en privado con estas personas. Miramos el ejemplo en Gálatas, capítulo 6. La situación pública con Pedro requería una reprimenda pública por parte del apóstol Pablo. Era el asunto con los judíos, unos dentro de las iglesias que pensaban de que uno tenía que todavía mantener alguna de la ley de los judíos.
lo que pasaba con Pedro, de que él no estaba juntándose con los gentiles porque los judíos no quería que se juntaran con los judíos. Pero Pablo lo reprendió en público, en una manera directa, pero en una manera con mucha gracia. Lo público de Pedro, la vida pública de Pedro era lo que hacía necesario muchas veces, hacer necesario, y de que el evangelio y la salvación de la iglesia y de Gálatas era lo que hacía necesario oponer a Pedro de una manera pública. Hay momentos en que Pablo dice nombres específicos dentro de sus epístolas. Hay personas que estaban en posiciones de influencia, que estaban haciendo a muchas personas dudar su fe. Entonces Pablo tenía que reprender a estas personas por nombre. Hay momentos para una reprimenda firme, incluso severa, y el reconocimiento público del pecado. Pero esta es la excepción, no la regla. La regla establecida por Cristo, el curso normal de confrontarse unos a otros será en privado. Eso es la forma normal dentro de la vida de Cristo, de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. En realidad está hablando más que todo de la vida entre hermanos en Cristo dentro del cuerpo de Cristo. Cómo nos mantenemos unos a los otros tendiendo a contabilidad al seguir a Cristo. ¿Cómo debemos enfrentar el pecado? Primero, le voy a dar 2 principios. Con humildad y después con humildad. Uno tiene que llegar con humildad delante de Dios. Uno no está listo a enfrentar el pecado del otro hasta que tengamos una visión sólida de nuestro propio pecado y necesidad de gracia. Dice en Gálatas 6, 1 al 3. Gálatas 6, 1 al 3. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si uno entra a cualquier pecado pensando que que ha superado ese pecado, uno está incorrecto. Uno tal vez no está metido en ese pecado exacto en que está el hermano, pero tú sí tienes otras cosas en que tú tienes que tener cuidado. Entonces dice, ten cuidado, entra con mansedumbre, entra con humildad. Tú tienes que reprender a ese hermano, tienes que hacerlo, tienes que reprenderlo, pero con gentileza. Uno entra con humildad, primero enfrentando su propio pecado. Uno tiene que ir con la intención de restauración, con la intención de querer caminar con este hermano para que él siga en caminar, siga la santidad. Sobriedad los unos a las cargas de los otros. Cumplida así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Significa que invertimos en la vida de cada uno. Tenemos responsabilidad en la vida de uno al otro. Si uno va a tomar tiempo al caminar con el hermano que ha sido exponido en su pecado. Muchas veces toma tiempo, restaurar. Muchas veces toma tiempo solo para que la persona llegue a ver la realidad de su pecado. No solo entramos y decimos, tú sos pecador y después nos vamos. Eso no ayuda. No, dice acá que cargamos las cargas de uno a los otros. Entendemos que el pecado afecta a todo el cuerpo. Sabemos de que trae el gozo en la vida, en el cuerpo de Cristo, de que hay hermanos que cargan las cargas de unos y de los otros. En el asunto de la gentileza, escuchen esto. Jonathan Edwards nos da una buena ilustración práctica de cómo podríamos abordar esto. La declaración proviene del número 8 de sus resoluciones. Resuelto a actuar en todos los aspectos, tanto hablando como haciendo, como si nadie hubiera sido tan vil como yo, y como si hubiera cometido los mismos pecados, o tuviera las mismas enfermedades o fallas que los demás, y dejar que el conocimiento de sus fallas no promoviera nada más que vergüenza en mí mismo, y probará solo una ocasión en que
confiese mis propios pecados y miseria a Dios. Imagínense si esta fuera nuestra actitud uno a los otros. Sería una forma muy buena de lidiar entre los pecados. Vamos al hermano en humildad, en gentileza. Imagínense si nos acercamos al asunto de lidiar con el pecado en las vidas de los demás con esta actitud. Número 2. Llegamos uno al hermano con paciencia, amor y esperanza. Paciente significa que estamos cargando con esa persona. Estamos dando tiempo para que el Espíritu Santo trabaje dentro del corazón de esa persona. Entendemos que esto es un proceso. Esto continúa. Entendemos de que toma tiempo. La restauración toma tiempo. Entonces tenemos paciencia. Dice 1 Corintios 13:4. Dice, el amor espera. Entramos hablando con este hermano esperando de que lo mejor. La paciencia significa que tenemos paciencia en esa persona. Quiere decir que le damos mucho espacio y tiempo para que el Espíritu Santo obre en la vida de una persona mientras caminamos con ellos. Tenemos que tener una actitud de esperanza. Esta no es una evaluación ingenua o superficial del pecado. Es decir, que vamos esperando el mejor resultado. Asumimos de que hay una realidad de que el corazón puede cambiar. Y creemos de que últimamente sí va a haber un cambio. Estamos esperando que Dios está trabajando en esta situación. Así vamos. Quiero apuntar una cosa más aquí. Estamos asumiendo nosotros ir a otra persona. Hemos estado asumiendo que yo vea a una persona. Nosotros que somos espirituales vemos a una persona que está en pecado. Es más fácil corregir cuando uno está en una posición de ser superior. Pero hay otro lado de eso. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos recibiendo la corrección? ¿Qué pasa cuando alguien nos apunta a nosotros y mira el pecado en nosotros? ¿Cómo deberíamos nosotros recibir corrección? Comienza con lo primero, que es la humildad. Con la humildad. Como dice Edwards, tú no conoces el pecado que está dentro de mí. Dios sabe nuestros corazones. Hasta nosotros no vemos nuestros corazones bien muchas veces. Entendemos que somos pecadores. Tenemos una capacidad enorme de poder justificar y racionalizar nuestro pecado. La forma que respondemos a una persona que nos está reprimiendo revela la condición de nuestro corazón. Revela si estamos viviendo una vida para Cristo o una vida para vivir más como Cristo. Nuestra tendencia es a minimizar el pecado el que uno está lidiando. Deberíamos de recibir esa reprensión de una manera humilde. No deberíamos de estar en el negocio de solo protegernos a nosotros mismos o solo querer preservar la opinión buena de las personas. Escucha unos pasajes. Proverbios 9:8. No reproches a un burlador, o él te odiará. El 15:12 dice, un burlador no ama al que lo reprende. Cuando estamos caminando en una forma que uno se piensa más santo de lo que es, uno a su impulso. Eso puede ser una reacción natural, el protegerse uno mismo, el ponerse enojado. Es como un animal que lo han atrapado en una esquina. Y comienza a enseñar sus dientes. ¿Por qué se pone así? Porque ha sido cachado en su pecado. Pero si estamos viviendo una vida que está siguiendo a Cristo, en realidad debemos estar profundamente agradecidos cuando se reprueba, especialmente cuando se hace correctamente. Hay al menos 3 razones para esto. Gracias por confrontarme. Con un pendiente de oro y un adorno de oro fino, es un sabio reprendedor. La segunda cosa es con gratitud. Deberíamos estar muy agradecidos cuando las personas lo reprenden. Si tú eres una persona que teme a Dios, una persona humilde cuya meta es la santidad y la obediencia a Cristo, entonces amarás al que te corrige. Deberíamos de ser muy agradecidos. Esto es una expresión de amor, humildad y vulnerabilidad de ese hermano. Se ponen en la línea por ti. Es más fácil no decir nada. Ellos están dispuestos a arriesgarse esta amistad.
Ellos podrían dejarlo ir, pero te aman y por el amor es que vienen a ti. Es más fácil no decir nada. Es más fácil decir nada. Proverbios 27:6. Fieles son las heridas de un amigo. Salmos 141:5. Que los justos me hierren en la bondad y me reprueban. Es aceite en la cabeza. No dejes que mi cabeza lo rehace. Una segunda razón es una expresión que Dios tiene para nosotros. Una expresión del amor de Dios para nosotros a través de ellos. ¿Se recuerdan de Natán y David? David hubiera seguido en miseria, escondiendo su pecado. Hubiera seguido David en su miseria, como en Salmo 32. David se arrepintió en ese momento cuando Natán lo confrontó. Cuando fue exponido el pecado, inmediatamente él aceptó las consecuencias de su pecado y le agradeció a Natán por eso, porque sabía que era una expresión del amor de Dios. Cuando Dios nos manda a alguien, es la expresión del amor de Dios a nosotros. Deberíamos de ver no solo a la persona que nos reprende con amor, pero a Dios, entendiendo que Dios fue el que mandó a esa persona. Es un medio tanto para restaurarnos al gozo y la bendición, como para mantenernos potencialmente alejados de un fracaso más grave. Se recuerden en Salmo 51, restáurame a mí el gozo de mi salvación. Me han dicho personas que han pasado por la clase de membresía de que están agradecidos por la membresía porque dicen las personas, yo quiero saber de que si hay pecado dentro de mí, que los hermanos en Cristo van a venir a mí y van a venir a amarme lo suficiente para decir, yo veo este error que está uno pasando. Yo no quiero que tú pases este error. Yo he dicho muchas veces esto en mi propia vida, es un ejemplo de mi propia vida. Yo no sé si he contado esta historia antes, si lo he escuchado, solo no escuché. Estamos supuestos a tener la lectura terminada antes de la clase, entonces yo estoy atrás y agarro mi libro y comienzo a leer rápido, tratando de solo leerlas rápido. Hasta cuando venga el papel a mí, yo puedo escribir mi nombre en la lista para decir que sí leí el libro. Hice eso y un hermano me vio en la clase cuando tomamos un descanso. Me agarra y me dice, hermano, yo vi, tú sabes de que hubieras tenido que tener eso terminado antes de la clase. Yo solo no quiero que Satanás te agarre de ti, me dijo. Y yo me sentí muy humillado en ese momento. Y yo le dije al profesor y él no le importó. O sea, dijo, está bien, no se preocupes. Pero eso no es el punto. El punto es de que él hizo eso porque me amaba. Yo lo amaba a él porque él lo apreciaba tanto, porque él vino a mí y me dijo eso. Y eso se ha quedado conmigo, hasta años después se ha quedado eso conmigo. Deberíamos con gratitud aceptar la reprensión del hermano. Has ganado a tu hermano. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Dice, qué fantástico esta pintura del amor uno a los otros. Hay restauración, es un medio tanto para restaurarnos el gozo y la bendición como para mantenernos potencialmente alejados de un fracaso más grave. Hay gozo porque uno ha sido restaurados a la congregación de Cristo. Y eso es lo que queremos hacer. Pero sí toma riesgo. Sí hay riesgo en eso. Toma fe. Vamos a terminar esto la próxima semana, pero es un lugar bueno para terminar porque en lo que venimos a tomar comunión. Es una pintura de cera de cómo estamos nosotros atachados a Cristo. Estamos todos juntos en esta carrera y nuestro deseo es ayudarnos unos a los otros a llegar a terminar la carrera. Oremos y después vienen los hombres. Padre, te damos gracias por el Evangelio de la gracia. Entendemos que la gracia y la santidad van juntas. La gracia va con la santidad, en que tu gracia es lo que demandaba de que tú mantengas tu justicia. Entendemos que tu gracia es experimentado en completo cuando estamos caminando una vida en santidad. Entonces ayúdanos a tener estas dos cosas en balance. Tener generosidad uno al otro
que no solo está mirando a cada pequeña infracción, pero que está viniendo uno de una manera amorosa, con gentileza. Y oramos de que la reacción en confrontación sea una de gratitud, una de regocijo, una de restauración. En nombre de Jesús oramos. Amén.